Hola, hola. Hay humedad por el pelo, me doy cuenta. Bueno, hola Viviana, acá estoy con el libro en la mano. Estoy revisando un poquito lo de la última vez que estamos viendo los monjes productivos. Hola hermana. Eh, Leo un poquito el final, ustedes estuvieron, pero dice, monjes adictos al trabajo, sugerí en broma. Todo lo contrario. Hola, Caro. Dice, esos sabios eran tremendamente productivos, sí, pero no en el sentido frenético de la palabra, más bien en la acepción zen y apacible. Yo la otra vez lo leí más rápido, pero justamente cada tanto me acuerdo, aunque me cuesta, pero bueno, yo se los digo, por ahí a ustedes les sirve. Yo leí hace mucho, leí un pedacito nada más, una síntesis de un libro que se llamaba Elogio de la lentitud, de un tal Carl Honoré, creo que es francés por el nombre. Bueno, en síntesis, este señor hablaba de que hacer más lentas las cosas no le producía que tardara más, era más eficiente. Eso es muy, muy, muy en síntesis. Y los que somos afectos a considerar la física cuántica, en realidad se produce una especie de expansión del tiempo cuando uno está no lento porque estoy reteniendo el apuro. Como dice acá, una actitud zen y apacible. Zen, entre otras cosas, quiere decir en eje y quiere decir en el presente, estando totalmente consciente de lo que estoy haciendo y lo más sereno posible. Cuando es así, contrario a lo que supuestamente parecería la lógica, el tiempo parece que se expande. Bueno, muchos científicos ya hablan de la expansión y contracción del tiempo, pero bueno, cada tanto me acuerdo y digo, bueno, ahora estoy acá y lo hago lento. No quiere decir que me distraigo, que pierdo el tiempo, sino que lo hago en un estado no frenético. Pero después vuelvo, no se crean, pero les digo que lo prueben porque está buenísimo. Otra vez cuando lo le digo, la próxima, o sea, hoy voy a parar aquí. Entonces decía acá, explícate, dice, todo lo que hacían tenía un propósito, aunque estaban apartados del mundo moderno y vivían una existencia altamente espiritual, eso no quita que fueran muy eficaces. Unos se pasaban el día escribiendo tratados filosóficos, es una actividad, perdón. Otros creaban fabulosos poemas que desafiaban su capacidad intelectual y renovaban su creatividad. Otros, en fin, pasaban el tiempo dedicados a la silenciosa contemplación, como estatuas iluminadas en la postura del loto, porque ojo, trabajar la concentración uno ve a la persona quieta, pero adentro hay un trabajo interior inmenso, no es fácil. Los sabios de Sivana no perdían el tiempo. Su conciencia colectiva les recordaba que sus vidas tenían un objeto y un deber que cumplir. Esto es lo que me dijo el yogi Raman. Dice, en Sivana, donde el tiempo parece detenerse, hola Damián, donde el tiempo parece detenerse, o sea, no es que se detenga, sino que parece, como dije antes, tal vez te preguntes qué puede esperar alcanzar un grupo de sabios sin posesiones materiales. Pero lo que uno persigue no ha de ser necesariamente algo material. Lo material es la consecuencia, es lo que viene en nuestro mundo, porque necesitamos cubrir necesidades y en nuestro mundo el dinero es necesario.
no habla de no pensar en el dinero, sino que el móvil primero no sea el dinero. Personalmente mis objetivos son conseguir la serenidad, el autodominio y el esclarecimiento. Pavada de objetivos. Porque ahí no importa lo que haga, lo importa es cómo lo hagas. Este es el tema, cómo lo hago. No tanto lo que hago, sino cómo lo hago. Porque yo no sé ustedes, pero yo conozco muchísimas personas, y a veces yo también soy una de esas, que se la pasan meditando, pero horas y horas, pero después tienen una vida interna tensa, malhumorada, crítica, negativa. Entonces esa meditación les sirve para calmarse un ratito. No está mal, porque todo suma y todo va haciendo que uno llegue a eso. Pero la idea es más ponerle, esto lo digo yo, ponerle meditación a las cosas cotidianas y no dejar las cosas cotidianas para meditar. No van a decir que yo dije que no hay que meditar, no es eso lo que digo. Meditar es una práctica maravillosa que nos ayuda un montón y nos ayuda a encontrarnos con nosotros y conectar con la sabiduría. Pero si en el resto del día no ponemos un poco de ese estado consciente, aunque sea por franjas de tiempo, es como si estuviera divorciado de nuestro ser ese trabajo. Entonces, conseguir la serenidad, qué envidia, una sana envidia, pero el autodominio, que es el trabajo que estamos haciendo, y el esclarecimiento, o sea, tener cada vez más cerca de la verdad universal. Si cuando llegue al final de mi vida he fracasado en ello, seguro que moriré insatisfecho, dijo. Julián me dijo que era la primera vez que oía mencionar la mortalidad a alguno de sus maestros, cuando dijo, cuando llegue al final de mi vida. Nunca habían hablado de eso. Y el yogi Raman lo notó en mi expresión. No has de preocuparte, amigo mío. Hace tiempo que superé los 100 años y no tengo planes de dejar esto a corto plazo. Escuchen. Hace tiempo que superó, dijo, los 100 años y no estaba dispuesto a irse pronto. Yo creo que cuando uno sabe con claridad qué objetivos desea alcanzar en el curso de su vida, ya sean materiales, emocionales, físicos o espirituales, al final encuentra la alegría eterna. Tu vida será decía Raman, ¿no? Tan placentera como la mía. Estoy seguro de que conocerás una espléndida realidad. Qué lindo. Pero has de saber cuál es el propósito de tu vida y pasar esa visión al campo de la realidad mediante la acción consecuente. Vamos a esta frase porque creo que es... Voy a agarrar la virome y como siempre voy a marcar esta frase. Ustedes disculpen, pero es muy importante, porque creo que es la síntesis de todo lo que estamos diciendo. Hola, Sergio. Esta virome. Saber el propósito de su vida. Si ustedes no saben cuál es el propósito de su vida, porque no todo el mundo sabe, pongan como meta una actitud. Por ejemplo, la serenidad, por ejemplo, el autodominio. Y va a ir apareciendo, y porque ahí va a aparecer el esclarecimiento. Entonces decía, has de saber cuál es el propósito de tu vida y pasar esa visión de cuál es mi propósito, al campo de la realidad, o sea, no en el éter todo el tiempo, ni con la mente solamente. Tiene que manifestarse en el campo de la realidad mediante la acción, hola Lili, consecuente, o sea, las acciones que hacemos tienen que ser consecuentes con esa visión de cuál es mi propósito. Les vuelvo a decir, como les dije antes, si mi propósito es la serenidad, tengo que trabajar la serenidad en cada cosa que hago. ¿Trabajar qué significa? Ser consciente y tratar de manifestarla. Hola. Wayne Dyer, el que escribió Tus zonas erróneas y después Tus zonas mágicas, y bueno, El cielo es el límite, un montón de libros se escribió, algunos lo conocerán, él decía
y lo debe haber sacado también de otra gente, pero él, yo lo vi en su libro, que si uno quería ser de determinada manera, tenía que moverse en la vida como si ya lo fuera. Ejemplo, si uno es una persona, quiere ser una persona alegre, tiene que caminar como persona alegre, hablar como persona alegre, pensar como comer como persona alegre e ir al baño como persona alegre. Es decir, y vuelvo a traer esta frase que no es mía, pero para mí es fantástica, que es de Hamlet, o sea, Shakespeare, ¿no? Asume una actitud, aunque no la tengas, y será tuya. Porque uno puede construirse a sí mismo, más allá de cómo haya sido su vida y cómo actúe habitualmente. Recuerde que la personalidad es una construcción de lo cual no fuimos conscientes, pero sí podemos tomar nuestra conciencia y decidir. Trabajar todos los aspectos es una tarea ciclópea, casi imposible, pero tomar un aspecto y empezar a manifestarlo, y eso no es fingir, es construir, ¿eh? Bueno, sigo, si no me quedo acá. Entonces, es saber pasar esa visión al campo de la realidad mediante la acción consecuente, consecuencia con eso. Si yo quiero ser una persona optimista, no es que no pueda quejarme nunca, porque si no, no soy humano, o no puedo estar triste nunca, pero no puedo estar quejoso el 99% de mi día, porque entonces no me voy a construir como persona optimista. Si yo solo en la meditación digo la vida es luminosa y después te olvidas, pero qué porquería esto, pero qué desgracia el vecino. No es una acción consecuente. Bueno, todos los sabios espirituales llevan sus acciones a la vida, no están todo el día ni rezando ni meditando. Ese es el gran propósito. En uno de los libros de metafísica había una frase, que no me acuerdo de quién era, que dice, cada uno debe florecer en el lugar donde esté. Porque ser un sabio apacible en el medio del monte se puede, pero hay que hacerlo en el supermercado, en el banco. Esa es una gran tarea, es una maestría diaria. Bueno, sigo porque estoy muy charlatana. Entonces decía que los sabios lo llamamos Dharma, con DH, Dharma, esa visión, ¿no? Ese propósito, que es como se dice en sánscrito, el propósito de la vida se dice Dharma en sánscrito. ¿La satisfacción se derivará del hecho de realizar mi Dharma?, le pregunté. Desde luego. Del Dharma salen la armonía interior y la satisfacción duradera. Cuando uno está viviendo, o viviendo por ratitos, porque yo estoy por ratitos, en este ratito estoy cumpliendo mi Dharma y me da mucha felicidad. Hace un rato estaba muerta de sueño y ahora estoy re contenta porque esto es un pedacito de mi Dharma. No leer nada, transmitir, favorecer que yo misma y todos ustedes prendamos nuestras luces interiores. Entonces me da mucha felicidad esto. Entonces, del Dharma salen la armonía interior y la satisfacción duradera. El Dharma se basa en el antiguo principio según el cual cada uno de nosotros tiene una misión heroica aquí en la Tierra. No piensen que heroica que sí que tienen que salir a pelear, ni que sea el hombre araña, ni nada de eso. A todos se nos ha concedido una serie única de dones y talentos. Ahí hay una pista que nos permitirán realizar nuestra tarea terrenal. La clave está en descubrirlos y de paso descubrir cuál es el objetivo prioritario. Mi don no es planchar y cocinar y eso porque no me gusta. Mi don no es hacer manualidades porque me aburre y no me salen bien, obvio. Las he hecho y más o menos son respetables, pero no.
Pero bueno, cada uno sabe. Yo hablo de mí porque, bueno, no puedo hablar ahora con ustedes, pero cada uno sabe qué es lo que los hace felices. Interrumpí a Julián. Es un poco como lo que decías sobre correr riesgos. Y contestas, quizá sí o quizá no. ¿Qué quieres decir? Ahí me perdí. Sí, puede parecer que estás obligado a correr ciertos riesgos para descubrir qué se te da mejor y cuál es la esencia de tu vida. Muchas personas dejan empleos que han estado impidiendo su progreso en cuanto descubren el verdadero objeto de su existencia. Todo autoexamen entraña un peligro. No es que hay que dejar todo para salir a buscar cuál es mi propósito. Posiblemente uno empieza a descubrir el propósito y cuando ya tiene bastante certeza, bastante, no completa, ahí puede quizás dejar algo que está impidiendo que uno cumpla eso. Dice, todo autoexamen entraña un peligro, pero no existe riesgo alguno en descubrirse a sí mismo y la misión que uno tiene en la vida. El autoconocimiento es el ADN del autoesclarecimiento. Repito, el autoconocimiento es el ADN del autoesclarecimiento. Es algo muy bueno y desde luego esencial. Porque muchas veces nosotros creemos que nos conocemos, pero wow, no es tan fácil conocerse. Uno conoce un aspecto de uno. Hay muchas cosas que están en la sombra, como diría Jung. ¿Cuál es tu dharma, Julián? Pregunté a voleo, tratando de disimular mi curiosidad. Muy sencillo. Servir a los demás desinteresadamente. Recuerda, no hay alegría verdadera en el dormir, en relajarse o en haraganear. Bueno, dormir no quiere decir dormir. Ir por el mundo dormido, ¿no? Haciendo siempre lo mismo, viendo la misma gente, haciendo las mismas cosas, pensando siempre en lo mismo. Uno puede estar con la misma gente haciendo lo mismo, pero si no hay un despertar del alma, que sí que no es por ahí. Eso es zona de confort. Como dijo Benjamin Disraeli, el secreto del éxito es la constancia en los propósitos. O sea, una vez que uno encuentra un propósito, seguir. La felicidad que estás buscando vendrá a través de la reflexión sobre los objetivos que te hayas marcado, de las medidas que tomes a diario para conseguirlo. Cuando hablo de medidas, pues una medida puede ser una acción concreta en el afuera, puede ser una actitud, puede ser una observación de mis gestos, de mi tono de voz, puede ser observación de mis pensamientos. Esas son medidas que uno toma. No es que hay gente que cree que fluir es no hacer nada. La actitud de fluir es una actitud de entrega y de conexión y de confianza en el propósito. Pero cuando yo estoy trabajando en sintonía con mi ser interno, ahí se puede fluir mejor. Se trata de una aplicación directa de la vieja filosofía que prescribe que las cosas más importantes nunca deben ser sacrificadas a las cosas menos importantes. Repito, las cosas más importantes no las debemos dejar por las cosas menos importantes. El faro de la fábula, la primera, y casi me olvidé ya cómo era la fábula, pero había un faro. El faro de la fábula te servirá para recordarte el poder de marcarse objetivos claramente definidos. Y lo más importante, de tener la fuerza de carácter necesaria para obrar en consecuencia. Yo decía la fuerza de carácter para obrar en consecuencia y la valentía para poder mirarse, ¿no? Porque a veces uno cree que lo está haciendo. Siempre hay indicios, señales, voces. O sea, si una persona me dice algo que no le gusta de mí, bueno, es un problema de la persona. Pero si 10 personas me dicen lo mismo, por lo menos me tengo que detener a escuchar si algo, no exactamente como me lo dicen, pero algo de eso puede ser.
Miren, el otro día una persona X me dice, después de mucho tiempo de trabajo personal, tengo que trabajar mi exigencia porque termino peleándome con la gente. Y descubrí algo que es muy importante. Lo que ella decía de las cosas, tenía razón. En realidad tenía razón en lo que veía que estaba mal o lo que el otro, socio, pareja. Eso no era el tema. El tema era que eso, que en realidad tenía razón ella, porque los argumentos que me daba eran precisos y muy justos. ¿Qué hacía ella con eso? Entonces hicimos un role-play, me acuerdo, y donde yo hice de exigente, más exagerado, y se lo hice a ella y a otras personas, y vimos la reacción. La exigencia, lo que produce en el otro es el apichonamiento, se paraliza o se enoja. Entonces, no se trata de que no considerara los puntos, sino de cómo lo transmitía, cómo lo planteaba, qué cosas concedía y qué cosas no. O sea, es un tema. Les digo lo de la exigencia porque, bueno, pero ella no la veía. Ella lo único que veía es que tenía razón años. Y en realidad veía eso porque tenía razón. Pero estaba mirando la situación, no estaba mirándose ella. Que ese es el tema, mirarse uno en la situación. Generalmente miramos y no, pero yo tengo razón. Sí, podemos tener razón. Pero tampoco vemos el impacto de nuestra conducta en mí y en el entorno. Bueno, ¿a dónde iba? Y tampoco dejar lo importante. Eso me hace acordar una parábola o una explicación, no sé si era un relato de la Biblia, miren, que se los debo haber contado porque, bueno, siempre me lo acuerdo. Que Jesús fue a ver a María no María, la Virgen María, la madre de él, María y Marta, dos hermanas. Entonces una de ellas, no me acuerdo si era María o Marta, la verdad, se sentó a escuchar lo que él transmitía. Y la otra, como había visita, se puso a cocinar, a barrer, a arreglar la casa. Entonces estaba muy enojada porque vamos a suponer que la que se sentó era María y la que arreglaba la casa era Marta. Le dijo, pero María, ¿cómo puede ser maestro? ¿Cómo puede ser maestro Jesús que no le dices a María que me ayude? ¿No ven que yo estoy sola haciendo todo? Y entonces él dijo algo así, si mi memoria no me falla. Dice, sin embargo, María está haciendo lo importante, porque ustedes a mí no me van a tener todo el tiempo. Le quiso decir que en ese momento lo más importante es escucharlo a él que acomodar la casa, limpiar o hacer la comida. Podemos hacer montones de comparaciones o cosas de la vida, pero es así. Bueno, sigo. En las horas que siguieron aprendí de Julián que las personas más desarrolladas y realizadas comprenden la importancia de explorar sus talentos, averiguar su propósito personal y aplicar sus dones humanos en esa dirección. Explorar los talentos que uno tiene, ver su propósito personal y ubicar esos talentos y esos dones en ese propósito. Hay personas que sirven desinteresadamente a la humanidad como médicos, otros lo hacen como artistas. O sea, el mismo propósito, por ejemplo, servir desinteresadamente, pero el don es diferente, algunos como sanador, otro como artista. Sin embargo, es el mismo propósito. Algunos descubren que son grandes comunicadores y se convierten en maestros maravillosos, mientras que otros acaban viendo que su legado tendrá la forma de innovaciones en el campo de los negocios o de la ciencia. No hay que limitarse. Hoy descubrí que la palabra generosidad, que en unas cartitas de ángeles siempre está con apertura, claro, esa apertura, la generosidad de poder ver otros puntos de vista, otras maneras que no sean las que yo considero que son las adecuadas, para integrarlas, ¿no?
La clave está en tener la disciplina y la visión necesarias para ver cuál es tu misión heroica y asegurarte de que sirva a los demás. Primero, hola, ¿qué tal? Primero ver cuál es la misión heroica. Le llama heroica porque es de servicio. Vamos a tomarlo desde ahí. O sea, ¿cuál es mi misión y cómo puede eso servir a los demás? Vamos a suponer que es una misión artística, pintar cuadros. Pero si yo los guardo en el fondo de mi casa y nadie los ve, no les va a servir a los demás. Yo puedo exponerlos, porque por ahí genera algo en el otro. Puedo ser maestro de pintura. O sea, algo tengo que... los puedo donar. Los dones, como dicen también, hoy soy bíblica, no son para esconder abajo de la cama. Dice, ¿viene a ser como fijarse metas? Le preguntó. Fijarse metas es el punto de partida. Fijarse metas es el punto de partida. Si no saben cómo empezar, tienen que fijarse metas. Proyectar tus objetivos libera los jugos creativos que te ponen en el camino de tu finalidad en la vida. Bueno, muy poético lo dijo. Quiere decir, uno se empieza a fijar, a poner una meta de algo que me gusta. Cuando empieza a llegar a esas metas, empieza a aparecer la creatividad y uno empieza a descubrir el camino. Bueno, pasan autos. Ustedes habrán escuchado, tenemos música ahora. Ustedes habrán escuchado esa frase creo que era de Machado, que dice, se hace camino al andar. Porque no es que una vez que tengo todo en la cabeza tengo que arrancar. Cuando tengo un poquito perfilado, tengo que empezar a dar los primeros pasos, porque dando los primeros pasos me voy a dar cuenta por dónde es. Sentado pensando nada más, no. Dice, proyectar tus objetivos libera los jugos creativos, yo diría los neurotransmisores hoy, que te ponen en el camino de tu finalidad en la vida, o sea, tu propósito. Lo creas o no, el Yogi Raman y los otros sabios serán muy exigentes en sus metas. Me tomas el pelo, dice, monjas súper eficientes perdidos en el Himalaya, meditando toda la noche y fijándose metas por el día, estupendo. Leo esto rapidito porque ya estamos en el tiempo, después lo tomaré en la próxima. Dice, juzga por los resultados, John. Mírame a mí. A veces ni yo mismo me reconozco cuando me veo en el espejo. Mi antaño insatisfactoria existencia ha sido reemplazada por una vida llena de aventura, misterio y excitación. Soy joven otra vez y disfruto de una salud perfecta. La sabiduría que comparto contigo es tan poderosa, tan importante y tan vital que solo has de dejar que penetre en ti. Bueno, parece que va a seguir hablando en la próxima porque estamos en el tiempo. Como siempre, si alguien quiere, no sé, de Mónica dije hola nada más. Si alguien quiere escribir algo antes de que cerremos para compartir y que los demás escuchen, yo los leo. Si no, simplemente gracias, y a los que están viendo esto a posteriori, gracias también. Bueno, gracias también. Me sirvió mucho a mí lo que leí. Me encanta esto porque de esta manera estoy leyendo muchos libros. Por eso, con vos, estoy leyendo con vos. Así que está bueno. Me sirve a mí también. Es un autoservicio también. Bueno, gente, chao. Hasta el miércoles.